donde el paciente va a ejercer de manera escrita su autonomía y va a quedar plasmado en un escrito esto. Entonces vamos a poner como concepto del consentimiento informado, que es un documento médico legal, ¿cierto? Que garantiza el ejercicio de la autonomía del paciente. Podemos decir también que, citando al autor del libro Bioética en Ciencias de la Salud, que es el doctor Miguel Ángel Sánchez González, que es la aceptación autónoma de una intervención en salud, ¿no es cierto? O la elección entre cursos alternativos posibles, ¿cierto? Decíamos que esto le pertenece a Miguel Ángel Sánchez González. Bien, pero noten ustedes que cuando se habla de consentimiento informado se habla de autonomía. Cuando se habla de consentimiento informado se habla de libertad, de decisión, ¿no es cierto? Cuando se habla de consentimiento informado, se habla de que el paciente opta por algún curso, por algún lugar, una forma alternativa de ser tratado. ¿Listo? Entonces, esto tiene que recordarse que hubo una historia a inicios de 1900, no me equivoco, de un médico británico, ¿ya? Este médico británico le había retirado los ovarios y el útero a una persona, una enferma, pero me parece que era por un cáncer uterino. Entonces resulta que la enferma no quería, había rechazado esto. Ella quería, si se iba a morir, se iba a morir intacta. Entonces, en este caso, se denunció al médico y le ganó el juicio. Porque, obviamente, la paciente tenía el derecho a que su cuerpo pues sea inviolable. Por lo tanto, si ella no quiere que le operen, no se le opera, pues. Por mucho que esta operación sea para salvar su vida o lo que sea. Él estaba en pleno uso y ejercicio de su libre voluntad. Entonces, no se podía operar en contra de lo que la paciente quería. Y un segundo caso hubo después de un médico que todavía estaba en esa lógica del paternalismo y que le extirpó un tumor a otra paciente, pero sedada, pues, ¿no? O sea que la operación fue sin el consentimiento de la paciente. De tal manera que
denunciaron al médico y al hospital. Si no me equivoco, esto fue en Nueva York. Y entonces esos dos casos iniciaron toda la bola de lo que son las demandas contra médicos. Y de ahí el sistema quedó como está actualmente. Entonces, imagínense, los dos médicos estos actuaron por salvar la vida, por darle una mejor calidad de vida, por hacer lo que en teoría la ciencia indica, y las pacientes estas, en vez de sentirse felices o agradecidas, los denunciaron y obviamente tuvieron una jugosa indemnización. Entonces, a raíz de estos dos casos, es que se instaura en el derecho norteamericano la necesidad de presentar al paciente el consentimiento, que el paciente diga, sí, sí quiero, ¿no es cierto? Pero además, exige la obligatoriedad de que se le haya explicado las posibles consecuencias tanto de tratarse como de no tratarse. De manera que esa es la segunda parte, es el consentimiento informado. En una primera etapa se hablaba de pedirle el consentimiento al paciente y en una segunda etapa se habla del consentimiento informado. Esto lo vamos a poner acá. Primera etapa, solo se pedía el consentimiento. Ya en una segunda etapa, ya se habla de consentimiento informado. Informado. Listo. Ah, ya me acordé. Esta segunda parte del consentimiento informado era a raíz de una operación que produjo a un paciente que se quede como inválido, ¿ya? Porque le estaban haciendo algún tipo de terapia en la columna. Entonces, este paciente ha denunciado a su médico porque no le advirtió los riesgos de esa intervención. O sea, sí le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos que des un consentimiento porque te vamos a operar de la columna. ¿Ya? Ahí está mi consentimiento. Listo. Terminada la operación, todo esto, y el paciente no se recuperó, no se pudo parar nunca más. Oiga, pero usted me dijo que con esto. No, yo no le dije que iba a quedar perfectamente bien. De hecho, que habían riesgos, que había que correr el riesgo, pero no me dijo que había esos riesgos. Bueno, pero se supone, pues, porque toda enfermedad, toda cirugía tiene riesgos. Nada que ver. Y le metieron juicio al médico y le ganaron. ¿Por qué? Porque no había informado que una de las posibles consecuencias podía ser que noten ustedes, el documento médico legal tiene dos partes. En una primera etapa solo era consentimiento y en una segunda etapa ya se perfecciona y se llama consentimiento informado porque se le da las posibles alternativas, ¿cierto? Las posibles alternativas y se le comunica al paciente. Entonces, ejerce su autonomía, pero de manera informada. No es que ejerces tu autonomía solamente. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Entonces, este consentimiento informado solo se va a lograr como resultado de un proceso de diálogo entre el odontólogo y el paciente, explicarle al paciente, ¿no es cierto?, de qué se trata la intervención,
cuáles pueden ser las posibles consecuencias, ¿sí? Y, y sobre todo que el paciente entienda de lo que se trata, ¿no? Eso es fundamental en el consentimiento informado. Ahora, vamos a dar algunas características del consentimiento informado. La principal característica del consentimiento informado es que es un derecho del paciente. No es que yo de buena gente como odontólogo lo te doy, si no, no te doy. No, es un derecho. Ahora, si bien es un derecho del paciente, tiene un límite. Y el límite del consentimiento informado es que no puede, el paciente no puede obligar al médico a que haga una terapia. O sea, entiéndase que con el consentimiento informado el paciente decide sobre una opción u otra, pero él no le va a obligar al médico a hacer una cosa que el médico no considera que sea la adecuada o la correcta. Ese es el límite del consentimiento informado. Entonces ahí aparece esta gente que está loca y le piden, póngame unas coronas completas, por favor. ¿Ya? ¿En qué diente? En los incisivos. Quiero que se vea todo con metal. Ya, pero no necesitan porque están sanos sus dientes. No, pero es que yo quiero que me ponga. Pues no, porque el paciente le trae un consentimiento que diga, póngame, ya le exige a usted, ¿no? Se podrá decir, yo no voy a hacer eso porque considero que usted no lo necesita. Y punto. Es el límite del consentimiento informado. De manera que los pacientes nunca podrán imponer al médico las cosas que sean. Los médicos no van a tener la obligación de realizar intervenciones dañinas para el paciente. ¿Ya? Y cuando hablamos de las dañinas, también hablamos de las inútiles.
¿Listo? Ahora, solo el Estado tiene el derecho, ¿no es cierto?, a poner límites a la capacidad de elegir que tienen los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? A que el paciente puede tener derecho a una segunda opinión, a una tercera opinión. ¿No es cierto? Entonces, y vamos a suponer que el paciente elige que para sentirse bien necesita una... Entonces, el Estado tendrá que decir si la lipoescultura es parte del paquete de atenciones que va a dar el ministerio a las personas. El Estado considera que la lipoescultura no es una terapia de necesidad, entonces puede normar y saca del espectro de técnicas, ¿no es cierto?, que puede elegir el paciente. De tal manera que el paciente va a elegir entre las técnicas que el Estado está ofreciendo en sus servicios de salud. Bien, ahora, el consentimiento informado parte del supuesto, ¿no es cierto?, el paciente es hábil para decidir. O sea, es decir, que está habilitado para decidir. ¿En qué casos se cree que el paciente es hábil para decidir? Se cree que el paciente está hábil para decidir cuando reúne 4 condiciones. La primera es que el paciente dispone de la información, no toda, sino de la información suficiente. En ese caso, un paciente está habilitado para decidir. 2. Cuando el paciente comprende la información adecuadamente. 3. Cuando el paciente está libre para decidir de acuerdo a sus propios valores. 4. Cuando el paciente es capaz de tomar una decisión.
¿Listo? Entonces, tenemos que saber distinguir cuando un paciente dispone de la información suficiente. Cuando podemos decir que ya el paciente dispone de la información suficiente. O sea, no estoy diciendo de toda la información que existe, sino la información suficiente en el sentido de que se le ha informado lo que necesita. De tal manera que estamos hablando de información que es necesaria para tomar la decisión. Estamos hablando de que el paciente tiene la información necesaria para tomar la decisión. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir es que el paciente no tiene que conocer tanto como el médico, sino simplemente es que tenga una idea realista, ¿cierto? Una idea realista de lo que se trata su intervención. Me van a cortar, me van a jalar, me van a abrir, me van a cerrar, qué sé yo, van a coser. Entonces, no necesita pues que le digan, a ustedes le van a hacer una sutura después de una incisión con corte tipo bayoneta. No, no. Le van a cortar, le van a coser, etcétera. Eso es lo que tiene. Eso, realista. Ahora, no es necesario que el paciente conozca todos los fundamentos científicos ni las razones técnicas de la intervención. Lo que tiene que hacer el paciente es tener la información para tomar la decisión, ¿cierto? Entre los riesgos y los beneficios. Esa es la clave. Hay que dar la información necesaria. No le vamos a dar una lista pues interminable de todas las cosas que le podrían suceder. No, no sirve de nada. Es importante que sepa cuál es el objetivo. Debe conocer el objetivo. El objetivo de la terapia le van a dar lo que se puede lograr, ¿no es cierto? Tiene que conocer los posibles riesgos. Tiene que conocer las alternativas. ¿Listo? Ahora sí, con eso ya podemos decir que el paciente tiene la información suficiente.
¿Listo? Ahí me olvidaba que también es importante. Dentro de la información, el paciente tiene que saber qué es lo que su tratante opina o sugiere. Muy importante. Doctor, ¿Sí? Pari Calderón nos comenta acerca del tema, lo que pasó en el gobierno de Fujimori y las esterilizaciones forzadas de las mujeres, Ya. ¿Y qué nos comenta al respecto? que es un ejemplo en cuanto al tema que podrían ser los casos que pasaron en el gobierno de Fujimori, lo que fueron las esterilizaciones forzadas a mujeres. Ya. Pero diríamos más bien que son pacientes que no disponían de la información suficiente, ¿no es cierto? Sería un ejemplo en contrario. Eran personas que no estaban informadas adecuadamente. ¿Ya? Noten ustedes que acá es disponer de la información suficiente. Ahora aquí vamos a poner que es comprender la información adecuadamente. Y entonces no es que tú tengas el contenido, sino que tu nivel cultural te permita entender lo que el médico te está diciendo. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene pues la pregunta. Ahí viene la pregunta. Por más que te haya explicado el médico, ¿podrás comprender lo que te ha dicho? Porque existe una dificultad de comprensión que tiene el paciente normalmente. Y entonces algunas cuestiones son muy técnicas o necesitan un lenguaje apropiado, ¿cierto? Se necesita un lenguaje apropiado para que el paciente entienda. Usted no le puede decir, pues, ¿sabe qué? Para iniciar esta extracción del tercer molar, que está en una clasificación 3 de Gregory Peck, vamos a hacer una operculectomía con una incisión festoneada, ¿no es cierto? Una incisión festoneada, a techo abierto. ¿Qué creen que se imagina el paciente de todo eso? Una operculectomía, ¿por dónde me van a sacar la muela? Una incisión festoneada. Van a traer pues, serpentinas, con techo abierto. Me van a sacar la muela en la calle, ¿no es cierto? No, pues no se puede hablar al paciente de esa manera. Tiene que hablar con un lenguaje apropiado para que el paciente entienda, para que realmente pueda dar un verdadero eh, consentimiento informado. ¿Listo? Doctor, esto dependería del nivel de instrucción educativa del paciente. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Qué bueno que han tocado ese tema, ya me estaba olvidando. Porque existe una dificultad de comprensión objetiva en los pacientes.
y hay una dificultad de comprensión subjetiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Esta comprensión o dificultad de comprensión objetiva es propia del tema que se va a tratar. Entonces, hay algunas cuestiones muy técnicas, como les decía, y necesitan conocimientos previos para que se puedan entender. Entonces, el odontólogo puede, de alguna manera, explicar en lenguaje más sencillo y podemos superar con esto la dificultad de comprensión objetiva. Pero también existe la dificultad de comprensión subjetiva, ¿ya? Que está ligada a la capacidad propia de cada paciente. Esta es porque el tema es difícil de explicar y esta es por el paciente. El paciente no tiene pues una instrucción muy avanzada, entonces el paciente puede ser que no entienda. Hay que valorar cuánta es esta dificultad de comprensión subjetiva, ¿cierto? Para ver si realmente es superable o no. Porque esta dificultad de comprensión subjetiva es insuperable, entonces no aplica el consentimiento informado. ¿No es cierto? La dificultad de comprensión objetiva, en cambio, la resolvemos con un lenguaje apropiado para el paciente entienda. ¿Ya? Entonces, creo que para que sea más didáctico voy a sacar esto de aquí y lo voy a meter acá adentro tal como metí el otro. Ahora sí, un lenguaje apropiado para que el paciente entienda, superamos la dificultad de comprensión objetiva. Mientras que la dificultad de comprensión subjetiva, la del paciente, esa no vamos a poder superar si es que es muy profunda, entonces ahí no vamos a poder aplicar el consentimiento informado. En ese caso, decimos que el paciente es incapaz de decidir. Como les digo, el tratante es el que tiene o tiene la obligación, de valorar esta dificultad de comprensión. Mire, por ejemplo, usted es un paciente con autismo, que ni siquiera se puede conversar con él. Un paciente con síndrome de Down, muy profundo, ¿no es cierto? Entonces, son casos en los cuales no se aplica o no se puede aplicar el consentimiento informado, porque el paciente es incapaz de decidir. Acá el tratante tiene la obligación de poder valorar si es que se aplica o no se aplica este consentimiento informado. Bien, les voy a robar unos 10 minutitos y vamos a terminar este tema de las condiciones que debe reunir un paciente para que pueda ser aplicado el consentimiento informado. Tiene que estar libre para decidir de acuerdo a sus valores. Entonces vamos a decir, el paciente tiene que estar en libertad de decidir. Tiene que ser libre para poder decidir de acuerdo a sus valores. Entonces, esta libertad para poder decidir esta libertad
de poder decidir, nos dice que el consentimiento informado tiene una característica importante, de que el consentimiento es voluntario. ¿Sí? Entonces, no se le puede aplicar presión al paciente para que firme, porque la presión que le pueden aplicar al paciente para que firme, que le ha quitado la libertad de decidir, va a generar la invalidación del consentimiento. De manera que no se cumple esa condición, entonces no es válido. Ahora, se conoce que hay formas en las que el tratante puede de alguna manera influir en la decisión del paciente, ¿no? Y estas formas son la persuasión, la manipulación y la coacción. Entonces, la persuasión es lo que podemos aplicar nosotros. Y la persuasión es usar argumentos razonables para inducir, ¿no es cierto?, en la toma de una decisión. Es la persuasión. Esto es éticamente aceptable. Entonces, la persuasión es éticamente aceptable. ¿A qué se llama la manipulación? Aunque no se llega a la amenaza ni se llega a la restricción física, ¿no es cierto? Puede haber manipulación cuando usted le da información falsa. Información falsa o incompleta. Así le vamos a decir. Entonces, usted manipula la información, ¿no es cierto?, para hacer que la persona tome una decisión en el sentido que usted quiere. Ahora, resulta que también existe la manipulación psicológica, que es el tono de voz. Bueno, ¿vas a tomar la decisión o no? ¿Cómo es? No tengo tiempo para estar perdiendo. Pero señor, déjeme leer el consentimiento informado. No, 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 apúrate. Manipulación. Ese consentimiento no sirve, no vale.
porque se está manipulando a la persona. ¿Listo? De tal manera que no se puede hacer eso. Entonces, en general, la manipulación es inaceptable éticamente. Inaceptable. El Doctor, consentimiento, ¿sí? preguntan acá, ¿cómo se aplicaría el consentimiento informado en menores de edad? ¿Se informaría a sus tutores? El consentimiento de los menores de edad lo hace el padre y los menores de edad solamente hacen asentimiento informado. Vamos a explicar en determinado momento también eso. Entonces, finalmente, para terminar. Doctor, disculpe. Sí, diga. Doctor, si es, digamos, una paciente, digamos, una preeclampsia severa, doctor, necesita una intervención quirúrgica urgente, doctor, ¿cómo sería en ese caso, doctor? Y si el paciente no quiere, digamos, autorizar. Si no quiere autorizar, no se interviene. Definitivamente, doctor, pero si es de vida o muerte. Son, digamos, cuando hay una preeclampsia, doctor, o eclampsia, convulsiona el paciente, muere la mamá y el recién nacido. A Ahí, ver, digamos, hace un síndrome de HELP y ahí acaba otro. está mezclando dos cosas. La primera Sí, doctor. es Sí, de la paciente que está en uso de sus condiciones mentales. Cuando la paciente está en uso de sus condiciones mentales, hay que persuadirla, hay que presentarle los argumentos. Mira, si tú no te operas, vas a morir tú y va a morir tu hijito, y el momento en que se desmaya o comienza a convulsionar, ya no es una paciente que pueda decidir. Entonces ahí se acaba todo este concepto de la autonomía y entra el principio de paternalismo. Inmediatamente entra a tratar el principio de paternalismo, porque es cuestión de salvarle la vida a ella o al hijo. Y ante esa situación, la norma dice se salva a la madre, en primer término, siempre. Porque la madre puede tener otros hijos, ¿no es cierto? En cambio, ese niño va a ser un desamparado. No sé si se entendió, Ricardo creo que preguntaba eso, ¿no? doctor, está bien, doctor. Gracias, doctor. Buena pregunta. Pues una cosa es cuando la madre está lúcida y en uso de sus funciones de conciencia, y otra cosa es cuando ya no está en uso de las funciones de la conciencia. En ese caso ya el médico trabaja de oficio nomás, opera y punto, ya no se le pide opinión ni nada, porque ya está fuera de sí, o sea, no está consciente. Doctor, Buena pregunta. ese sería el caso también para estado vegetativo o como Sí, donde el paciente no cumple con su libertad de elegir en ese caso. ¿Cómo se? correcto, correcto, claro, o sea, más que no está en libertad de decidir, en este caso estaríamos hablando más bien que el paciente no dispone de la información, no comprende, no está lúcido, o sea, no puede tomar la decisión, no está en la capacidad de tomar la decisión, que es el punto 4 que vamos a tocar. Pero eso no lo vamos a tocar hoy día, lo vamos a tocar ya la próxima clase. Bien, Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. diga. Doctor, en el caso de pacientes que tienen, digamos, a terceras personas que van a decidir sobre si se opera o no opera, pero después de la operación no estuvieron conformes con la operación, con el tratamiento que se les hizo, en ese caso, ¿cómo se soluciona? A ver, cuando el paciente está lúcido, el que decide si se opera o no se opera es él. Cuando el paciente no está lúcido, cuando se ha determinado que no es una persona que está en capacidad de decidir, tiene que haber una persona que se encargue de decidir por él. En ausencia de familiares, toma la decisión el médico. Pero cuando hay algún familiar, ese familiar es el que debe de decidir. Tiene que estar probadamente que sea familiar.
No, que yo soy su conviviente, yo soy su vecina, no. Tiene que ser un familiar el que decida por él. Si hay muchos familiares, primero se le pregunta al cónyuge. Y si no está el cónyuge, recién se le pregunta a los hijos. Los hijos tendrán que tomar la decisión de que una sea la persona que decida, pero es una sola. No es que vamos a hablar en junta con el médico, hacer una elección. No estoy de acuerdo con la elección, voy a hacer revocatoria. No, nada, nada. Acá el asunto es bien claro. El que decide es la persona que va a ser tratada. No puede él, su cónyuge. No está su cónyuge, algún hijo. Punto. ¿Listo? Así es la secuencia. Doctor, y digamos, y ese paciente estuvo en desacuerdo con el tratamiento después de haberle realizado la intervención. ¿Cómo se resuelve ese caso? Ya hemos declarado que el paciente no es lúcido para tomar decisiones. Ya pues al momento que se desencadenó todo esto, también no va a ser lúcido para hacer ninguna acción penal contra los tratantes, ¿no es cierto? Pero no puede ¿Cierto? ser que el paciente no esté lúcido en el momento de la operación y luego ya está lúcido, salvo que sea una operación cerebral, pues. Ya él no estuvo lúcido, en el momento que había que tomar la decisión no estuvo lúcido, no fue él el que tenía el derecho a decidir, no tenía el derecho a decidir, porque no estaba lúcido. No sé si se entiende la secuencia. Sí, doctor, sí. ¿Listo? Bien. Y hay que, noten ustedes que muchas veces hay gente que no quiere ser donante de órganos. ¿Por qué? Porque te encuentran de repente desmayado en la calle, te hacen un mal diagnóstico de muerte cerebral, no tienen a quién llamar, no tienen cómo decidir, y ya comienzan a sacar tus órganos como donante de órganos, ¿no? Entonces, algunas personas deciden no donar por ese motivo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú caigas en algún accidente y estás inconsciente, el médico es el que decide por ti. ¿Listo? Hay otras personas que dicen, bueno, pues si va a estar inconsciente, va a estar tirado en una calle y, y puedo ayudar a otra persona con algún órgano mío, siempre y cuando se me haya declarado como muerte cerebral, pues adelante, ¿no? Le puede servir a otra persona que ni siquiera conozco tal vez. ¿Bien? Entonces son aspectos éticos que se tienen que discutir, que se tienen que conversar, que se tienen que dilucidar, ¿no? Bien, entonces, la última parte. ¿En qué casos decimos que el paciente no tuvo libertad para decidir? Cuando se le hacen amenazas, cuando se le hacen daños. Estos daños pueden ser de distinta índole, ¿no? Puede ser daño físico, ¿cierto? Agarro yo un palo y te digo, si no te haces operar, te meto un palazo en la cabeza. Ya, listo. Físico. Podría ser un daño psíquico. ¿Cómo no te vas a operar? Tú, ¿qué crees? Que tus padres están así por ti y van a seguir sufriendo. Ya, estamos coaccionando, ¿no? Porque si tú no te operas, entonces eres un mal hijo. Y si no te operas, eres un mal padre o qué sé yo. No se puede coaccionar. Tú no, estás utilizando una coacción. Si vienes, yo no te voy a seguir manteniendo. ¿No es cierto? Y tú esto te voy a denunciar. Tampoco. ¿Te das Doctor, cuenta? Sí. indican acá, ¿se puede usar el término coerción como sinónimo de coacción en un consentimiento informado? A ver, cuando hablamos de algo coercitivo, eh, cuando hablamos de algo coercitivo es la ejecución de la coacción, algo coercitivo, ¿no? Se habla mucho del poder coercitivo. Poder coercitivo es la conjugación de la coacción, por decirlo de alguna manera. Son sinónimos. ¿Listo? Entonces,
decimos que la coacción es inaceptable. Lo único que es aceptable al momento de convencer al paciente para hacerse alguna intervención es la persuasión, que es usar argumentos razonables para inducir a la toma de una decisión. Ni la manipulación ni la coacción van a ser lícitamente aceptados en un consentimiento informal. ¿Listo? Y el cuarto aspecto que nos quedaría por trabajar la próxima clase, junto con los consentimientos informados del Colegio Odontológico del Perú, es la capacidad para decidir. Va a quedar pendiente para la próxima clase que vamos a desarrollar. El paciente tiene capacidad para decidir. Vamos a ver en qué casos el paciente tiene capacidad para decidir. ¿Listo? Entonces, quedamos hasta aquí.